Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor, damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Dios, por esta herramienta que nos permites utilizar, Dios, para acercarnos. Es el vehículo que hoy utilizamos, Dios, los medios de comunicación, las redes sociales, para llegar a tantas personas, papá. Oramos por quienes nos escuchan en este momento, porque ellos dispongan su corazón. Oramos por quienes aún no han llegado a la transmisión, Señor. Que nada sea tropiezo, que nada sea impedimento, Señor. Que si tal vez algunas personas, Dios, no pueden escucharlo ahora, esto quedará grabado en la nube, Señor. Las personas podrán acceder luego, Señor. Si tal vez, Dios, traes a nuestro corazón a alguien que tal vez querríamos compartirle esta enseñanza, pues sencillo, Señor, que lo hagamos, que compartamos el link y que animemos a otros a acercarse a ti. Así como un día nos acercamos a ti, Señor, y entendimos el valor de esta relación y entendimos el propósito que sembraste en nuestro corazón, hoy anhelamos que muchas personas cerca de nosotros se acerquen a ti, Señor. En medio de esta situación, Dios, reconocemos que hay muchas personas que están levantando su mirada al cielo. Oramos porque sean muchos, Dios, los que se humillen de todo corazón. Los que, Señor, no lo hagan por simplemente este momento de crisis. Que, Señor, tomen una decisión desde hoy para siempre. La decisión de entregar sus corazones a ti, la decisión de buscarte a ti, Señor. Yo oro por las familias que escuchan esta transmisión en este momento. Porque hay muchas familias, Dios, que están afectadas por esta situación. Hay familias con problemas en medio de ellos, hay matrimonios divididos, Señor, hay relaciones rotas, Dios. Yo oro de todo corazón, Señor, porque seas tú interviniendo allí. Oro porque ellos tengan la humildad para reconocer que necesitan cambiar muchas cosas. La humildad para reconocer que necesitan ayuda, Señor. Y nuestra ayuda viene del cielo. Gracias, Señor, por esta tarde que nos regalas. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, espero que usted tome allí su agenda, papel y lápiz. Si usted tiene el buen hábito de escribir, pues quiero que usted tome algunos apuntes de lo que vamos a compartir en esta noche. Lo primero que yo quiero es que usted me acompañe en su Biblia a Mateo capítulo 11, versículo 29. Yo lo voy a esperar, el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, versículo 29. El Señor está hablando allí y les dice a sus discípulos: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Algo de lo que usted y yo estamos seguros es que el Señor es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Tal vez usted fue criado bajo unas normas y unos parámetros, y usted dice: así crecí, así me enseñaron a gobernar mi casa, así me enseñaron a educar mis hijos, así me enseñaron a llevar mi matrimonio. Y usted podría excusarse en eso para no cambiar, para no tomar decisiones hoy día. Yo quiero decirle algo: por el hecho de que sus padres no lo hayan hecho de la mejor manera, por el hecho de que usted no haya tenido un buen ejemplo, usted hoy puede tomar una decisión, y es la de mirar a Jesucristo y tenerlo como su mentor, como su guía, como su modelo. Él nos está hablando aquí y nos dice: aprendan de mí. Y eso es lo que nosotros buscamos que usted haga. Cada vez que examine la palabra, que usted pueda ir a conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pues yo soy apacible y humilde del corazón. Yo quiero hablarle, como le dije hace un momento, de la humildad. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Yo quiero dejar claro algunos términos. Creo que es importante hacerlo para que usted tenga claridad de lo que nos referimos al hablar de humildad. Primero hablemos de orgullo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orgullo? Hablamos de ese corazón autosuficiente, ese corazón independiente, ese corazón que dice: yo no necesito la ayuda de nadie, ese corazón que tal vez
no lo expresa verbalmente, pero lo siente y dice, yo no necesito de una relación vertical con Dios y tampoco necesito de relaciones horizontales aquí abajo. Dicho de otra manera, no necesito a Dios y tampoco necesito la ayuda de nadie. Así habla el autosuficiente. Así habla la persona que dice, yo soy arquitecto de mi propia vida. Yo no necesito a nadie. Y hay personas a las que les cuesta trabajo acercarse a Dios precisamente por eso, porque esa es su postura, porque ponen una coraza, porque toman una actitud orgullosa, autosuficiente. Dice la palabra, refiriéndose al orgulloso, que el Señor mira al orgulloso de lejos, al soberbio, al altivo. Así encontramos muchas personas. Así encontramos muchas personas hoy dentro de nuestros hogares. Usted tal vez le dice, amor, sentémonos, mire, revisemos la enseñanza, escuchemos, mire lo que Dios nos dice. Y tal vez la respuesta de su esposo es, yo no necesito de eso. Siéntese usted, yo no voy a perder mi tiempo. Esa puede llegar a ser la actitud de una persona orgullosa. ¿Conoce usted a alguien así? Usted puede decir, sí, pastor, vive bajo mi mismo techo, lo tengo cerca. Y no es fácil. No es fácil porque cuando yo digo vamos a orar, no hay unidad, porque dice, no, yo no quiero orar, tienes que buscar otra manera. Y no busca a Dios. El orgulloso no busca a Dios. Dice la palabra que el humilde y el que tiene temor del Señor atesora riquezas, recibe honra y vida. Entonces, al referirnos al orgulloso, hablamos de esa persona autosuficiente. Cuando hablamos de humildad, también hay otra palabra importante que revisar, no solo la del orgullo, la autoestima. Cuando nosotros hablamos de humildad, no estamos hablando de baja autoestima. ¿Por qué? Es importante decirlo. El Señor, a la luz de la palabra, nos dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces quiere decir que el Señor espera que nosotros primero nos amemos a nosotros para poder amar al prójimo. ¿Ok? Entonces, al hablar de humildad, no nos estamos refiriendo a una baja autoestima, un poco valor. No, usted vale mucho. Usted es un hijo de Dios. Usted ha sido comprado con un precio muy alto. La sangre de Jesús. Amén. Entonces, partimos de eso. Una cosa es el orgullo y otra cosa es la baja autoestima. Cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de baja autoestima. Es importante tenerlo claro. A veces lo confundimos. A veces confundimos el orgullo con la autoestima. Es que no puedo tener autoestima. No, la palabra también dice que no tengas un concepto mayor que el que debes tener. Eso nos dice la palabra. Quiero que usted me acompañe allí en su casa a Job capítulo 13, versículo 2. Allí está hablando Job. Job está en medio de una situación muy compleja. Job ha perdido absolutamente todo, sus bienes, sus hijos, sus propiedades, sus esclavos. Y mire lo que dice Job. Yo tengo tanto conocimiento como ustedes. En nada siento que me aventajen. Job no está siendo un hombre orgulloso, pero tampoco se está menospreciando. Job ha perdido familia, ha perdido absolutamente todo. Y no se menosprecia. No tiene de sí un valor que no sea el debido. Entonces, el Señor me llama a amarme, a valorarme. ¿Ok? Somos importantes para Dios. Somos sus hijos. Hay algo también importante en medio de lo que estamos hablando y es ¿de dónde nace el orgullo? ¿De dónde el hombre se hace tan orgulloso? Es importante aclararlo y poder decirlo. El orgullo nace no en el corazón del hombre. El orgullo nace tiene un origen angélico. Es Satanás, dice Isaías. Quiero leérselo. Isaías 14, versículo 12. Es Isaías quien nos habla y nos recrea lo que ocurrió con el corazón de Satanás. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Isaías está hablando de Satanás. Y esa misma criatura, Satanás, en el jardín del Edén, le dice a Adán y a Eva que si comen de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, llegarán a ser como Dios.
uno se da cuenta el corazón que tiene Satanás. Allí es donde se da el orgullo. La independencia de Dios muestra un corazón orgulloso. Nosotros nos damos cuenta hoy día la nueva era te dice, tú tienes tu propio Dios adentro, tú puedes llegar a ser quien quieras llegar a ser. Eso te vende la nueva era. La nueva era nunca te habla de someterte, de humillarte y de reconocer a un único y verdadero Dios. De eso no se te habla. Los cursos de autosuperación te dicen, supérate a ti mismo, no tienes límites, ni el cielo es tu límite. Había un autor que tiene un libro que no recuerdo el nombre, pero hacia allá van las cosas. Y entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, el Señor dice, no. Nuestro modelo es Jesús. Tú quieres llevar una vida que honre y que agrade a Dios, tienes que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser humilde, Dios, yo quiero que ese fruto en mí sea evidente. Yo necesito, Señor, reconocer una cantidad de cosas. Y la palabra nos está hablando de que una de las características del fruto es la humildad. Seguirle los pasos a Jesús. Ser como Cristo. Dice la palabra que alcancemos la estatura de Cristo. Entonces nuestro modelo es Él. Entonces, cuando hablamos de orgullo, cuando hablamos de corazones altivos, cuando hablamos de personas autosuficientes, nos podemos ir a la palabra a revisar la vida de un hombre llamado Nabucodonosor. Un hombre que había obtenido riquezas y había construido un reino gracias a Dios. Pero llegó un día en el que Nabucodonosor subió a su terraza y habló con un corazón orgulloso. Dice la palabra que del corazón habla la boca. Y Nabucodonosor dijo, todo lo que veo lo levanté yo con mis propias manos. Y se vanaglorió de sí mismo. Dice la palabra que inmediatamente Nabucodonosor terminó de hablar, el Señor dijo algo en contra de él. Dice la palabra, no había terminado de hablar Nabucodonosor cuando Dios desde el cielo le habló. Y obviamente las palabras de parte de Dios no fueron palabras de aprobación. El Señor lo reprendió y a Nabucodonosor le fue mal. Entonces podríamos decir que el orgullo antecede la caída, el orgullo antecede al fracaso. Usted puede decir, Señor, yo quiero tener un matrimonio exitoso, yo quiero que me vaya bien, yo quiero que las cosas salgan bien, yo quiero que las cosas funcionen, yo quiero que todo fluya. En medio de toda esta situación yo quiero salir adelante, yo quiero salir bien con mi hogar. Necesitas ser humilde. Y entonces vamos a revisar, entendiendo la humildad como fruto, ¿qué cosas nos dice el Señor cuando nos habla de una verdadera humildad? Primero, usted y yo no podemos fingir humildad. No. Tenemos que ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro mejor ejemplo. Entonces, ¿para qué necesitamos humildad? Yo le voy a enumerar 7 cosas por las que usted y yo necesitamos tener un corazón humilde, como lo leímos al comienzo de la enseñanza. El Señor Jesucristo dijo, imítenme a mí, mírenme, carguen con mi yugo, es suave y apacible, yo soy humilde de corazón. ¿Para qué necesitamos humildad? Primero, para tener un corazón agradecido. Cuando usted no es humilde, usted empieza a renegar cuando no hay. Cuando usted no es humilde, usted se empieza a quejar. Usted puede empezar a decir, yo no me merezco esta vida. Yo no debería estar viviendo esta situación. Yo debería estar en otro lugar, bajo otras circunstancias. Y entonces usted pierde la capacidad de agradecer. Usted no tiene la perspectiva correcta cuando tiene un corazón orgulloso. Por eso le decimos, revístase de humildad, dígale, Señor, yo quiero que en mí la humildad sea un fruto evidente para poder ser agradecido contigo por absolutamente todo lo que me das. Estoy feliz cuando tengo y cuando no tengo, dijo el apóstol Pablo. He aprendido a vivir en la escasez y he aprendido a vivir en la abundancia. Job dijo, si el Señor me dio, el Señor me quita, a Él sea la gloria. Dice la palabra que Job nunca pecó, ni de palabra, ni de pensamiento. No le faltó al Señor. Dice la palabra que Job fue un hombre íntegro. A eso nos llama el Señor. Entonces, la primera cosa por la que usted y yo necesitamos tener humildad
es para poder tener un corazón agradecido. Filipenses 4:12, el apóstol Pablo hablando, dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de la situación por la que usted esté pasando, usted va a dejar ver su corazón. Si está pasando, o si usted pasa por un momento de escasez y usted reniega, a usted le falta humildad. Y si usted está en un momento de abundancia y usted se vanagloria, a usted le falta humildad. Porque si tiene, es gracias a Dios. Y si no tiene, también es gracias a Dios. Porque Dios tiene un propósito con todo. Usted y yo lo hemos aprendido a través de esta situación. Hemos aprendido a valorar cada centavo que tenemos en el bolsillo. Cada moneda. Usted ya se mide en sus gastos. Usted ya dice: esto no lo vamos a comprar. Esto no lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a empezar a ahorrar. Vamos a empezar a estructurar un presupuesto. Entendiendo que no estamos buscando que usted cultive el amor al dinero. No, no, no. La buena administración. Así honramos a Dios también. Entonces hemos llegado a valorar las cosas más sencillas. Hemos llegado a decir: Señor, gracias. Gracias por tiempos como estos. Vemos la naturaleza, vemos cómo se ha regenerado la naturaleza y usted y yo hoy decimos gracias. No podemos estar en una playa, pero el ver a los animales, ver cómo se ha recuperado el ecosistema, usted solo puede decir gracias, Dios. Porque tal vez el hombre estaba deteriorando de una manera tan acelerada el medio ambiente y el Señor permitió esto para que todo el mundo se resguardara y la naturaleza volviera a respirar. Entonces uno dice: Señor, gracias. Sabemos que esto es temporal, lo sabemos, esto va a ser temporal. Dios a usted y a mí no nos ha creado para vivir en el desierto. Los desiertos hay que vivirlos, pero hay que pasarlos. Yo entiendo que esto tiene un fin, esto va a pasar. Y mientras eso pasa, tengo un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón que le dice a Dios: Dios, gracias. He aprendido a estar bien en toda situación. Dice la palabra: pase lo que pase. Allí en Filipenses capítulo 2, viviré de una manera digna conforme al Evangelio. Entonces la primera cosa para la que usted necesita tener humildad es para poder tener un corazón agradecido. ¿Ok? Si paso por pobreza, no reniego. Si paso por riqueza, no me envanezco. La humildad es invariable. Amén. ¿Por qué necesito humildad? Segunda cosa. Necesito humildad para reconocer que me equivoco. Y en medio de la convivencia hay diferencias. Y tal vez su esposa está esperando a que usted le pida perdón porque usted se equivocó. Pero usted tal vez tiene un corazón demasiado soberbio, demasiado altivo. A usted nunca le enseñaron a pedir perdón. Para usted pedir perdón es sinónimo de inferioridad, de debilidad. Para usted reconocer que se equivocó es hasta sinónimo de inseguridad. Y hay algo que el Señor nos dice y es que en nuestra incapacidad Dios obra. En nuestra debilidad, Dios se hace fuerte. Yo reconozco mi incapacidad y entonces me apoyo en Dios. Pero hay algo que usted necesita y es reconocer que se equivoca. Y para eso usted necesita humildad. El poder agachar la cabeza, el poder decir perdón. Un perdón que nazca de un corazón realmente humilde, un corazón que reconoce y dice: no soy perfecto, no me las sé todas. Es lo que Dios espera que usted cultive. Humildad para reconocer que hay días en los que usted tal vez no fue acertado. Hay otros en donde sí lo ha sido, pero tal vez hoy no lo fue. Hoy usted tal vez tiene que pedir perdón, pero a usted le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque es que el orgullo le gana. Usted no quiere ceder ante el error. Usted no quiere reconocerlo. Y hace unas semanas, hablando con Carlitos y Sandrita, del cuerpo de consejeros de la iglesia, de la unidad bíblica, ellos nos decían: ¿para usted qué es más importante, la razón o la relación? Y eso me quedó grabado acá. A veces usted prefiere tener la razón
que cuidar la relación con su esposa. Y entonces usted dice, no, pues que yo ¿por qué voy a tener que pedir perdón? No, es que yo soy la cabeza, yo soy la autoridad. Yo no puedo mostrarme débil, yo no puedo mostrarme inquebrantable, yo no puedo mostrarme vulnerable. Y una de las cosas que el Señor dice es, necesitas tener humildad para reconocer que te equivocas. Eso te va a ayudar a relacionarte con otros. ¿Por qué? Porque reconoces que eres imperfecto. El único perfecto es Dios. Reconoces que no te las sabes todas. Entonces, así te sientas a hablar con una persona. Y entonces tal vez en algún momento de la conversación dices, sí, ¿sabes? Me equivoqué. Perdón. Discúlpame. Para eso necesitamos humildad. Y es difícil decirlo en medio de una sociedad que hoy vive llena de egoísmo y de vanagloria. Mire lo que dice la palabra. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Filipenses capítulo 2, Pablo nuevamente hablando. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Para muchos reconocer que se equivoca es sinónimo de debilidad. Cumpla con el deber de agachar la cabeza. Cumpla con el deber de reconocer que se equivocó. Le aseguro que le irá bien porque usted estará haciendo las cosas a la manera de Dios. Le aseguro que Dios lo va a respaldar. Si usted cumple con sus deberes, descanse en que Dios le va a garantizar sus derechos. Mire lo que dice Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Y algo importante en medio de la humildad es reconocer que yo no soy superior a nadie. Una cosa es el rol que se me ha entregado, pero todos delante de Dios somos iguales. Y entonces no estoy llamado a menospreciar, ni a pisotear, ni a humillar a nadie. Necesito tener humildad para reconocer que tal vez hoy me equivoqué. Ayer le hablé mal a mi esposa, estaba de mal genio, la presión es muy fuerte, la economía no arranca, en mi trabajo me suspendieron, me dijeron que me iba a renovar contrato pero no me han llamado. Entonces usted dice, la carga es muy fuerte. Y usted tal vez en medio de su presión gritó a sus hijos, trató mal a su esposa. Y usted tal vez tiene que decir hoy, Señor, amor, perdóname. Tiene que revestirse de humildad para restaurar la relación. Se necesita humildad para trabajar un proceso de restauración. Conozco personas extremadamente orgullosas que les cuesta trabajo reconocer que se equivocan, que siempre buscan tener la razón. Y he visto su caminar y he visto que terminan mal. El Señor nos llama hoy a agachar la cabeza y a decir, Señor, me equivoqué. Algo más para lo que usted y yo necesitamos humildad, para reconocer que no podemos solos. Estábamos hablando de la autosuficiencia, ¿cierto? De algunos, cuando hablábamos de orgullo. El no necesitar a nadie, el decir yo puedo solo, choca con lo que Dios dice a la luz de la palabra. Porque nosotros hemos aprendido a depender de Dios. Al orgulloso no le gusta depender de nadie. Al sabio le ha quedado claro su necesidad de depender de Dios. El decir, Señor, te necesito, no puedo solo. Necesito que me ayudes a edificar mi hogar. Necesito que me ayudes a ser un mejor esposo. Necesito que me ayudes a ser un mejor padre. Necesito que me ayudes a ser un mejor hijo. Necesito que me ayudes a ser un mejor jefe. Nosotros no nacemos aprendidos. Hay un manual de vida, la palabra de Dios. La palabra nos quiere instruir, la palabra nos quiere mostrar el camino. La palabra nos quiere aconsejar, la palabra está allí, es esa lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro sendero. Entonces yo tengo que entender y tengo que reconocer mi condición y mi necesidad de Dios. Señor, no puedo solo, necesito de tu ayuda. Y en consejería uno ve
que a quienes más trabajo les cuesta pedir ayuda y reconocer que no pueden solos es a los hombres. Porque, repito, para el hombre humillarse es sinónimo de debilidad. Cuando yo miro la palabra me encuentro con dos hombres que definitivamente entendieron que no iba a ser a su manera. Cuando yo entiendo que no puedo solo, entiendo que tal vez las cosas no se van a hacer a mi manera, sino a la manera de Dios. Usted revisa, por ejemplo, en Jueces capítulo 7, la historia de Gedeón, a quien Dios llamó guerrero valiente. Tenía un ejército de más de 20,000 hombres. Eran muchísimos. El otro ejército sobrepasaba en número. Y entonces Gedeón dijo, bueno, solo tengo 20 y pico de mil de hombres, ¿qué voy a hacer? 20 o 32,000, no estoy seguro. Y el Señor, con una serie de instrucciones, lo va llevando a quedarse solo con 300 hombres. 300 para enfrentar a un ejército de miles. Y entonces uno podría decir, bueno, Gedeón dijo, Señor, ibas a estar conmigo y ya no tengo esa cantidad de guerreros, sino que ahora solo tengo 300. El Señor mostró que las cosas se iban a hacer a la manera de Él y lo respaldó de una manera impresionante. Y si usted mira toda la historia se da cuenta cómo el Señor obró de una manera sobrenatural, cómo la estrategia de Dios fue otra completamente diferente y Dios trajo la victoria al pueblo y Dios respaldó a Gedeón. Pero para Gedeón fue claro que no se trataba de él, sino de lo que iba a hacer Dios a través de él. Gedeón entendió que él no podía caminar solo. Y usted y yo tenemos que reconocer que no podemos caminar solos. Usted ha venido tratando de mantener su matrimonio en pie solo, a su manera, como le enseñaron, como lo aprendió. Y una de las cosas que Dios nos dice es, humíllense y acérquense al trono de la gracia. Cuando nosotros hablamos de abrir nuestro corazón a Dios, cuando nosotros hablamos de rendir nuestra vida a Él, es decirle, Señor, se lo dije hace un par de semanas o hace un par de meses, Señor, necesito que me ayudes a manejar mi vida porque pensé que iba bien, pero si sigo así voy camino al fracaso, voy camino a la destrucción, necesito de tu ayuda. No debo caminar solo. Nosotros algún día lo entendimos y hoy caminamos junto al Señor, entendemos que el Señor camina a nuestro lado. Necesitamos humildad, le repito, para reconocer que no podemos solos. ¿Sabe qué otro hombre vivió esto en carne propia? Moisés. Moisés en algún momento, dice la palabra, mató a un egipcio. Cuando todo el pueblo estaba como esclavo de Egipto, Moisés mató a un egipcio esperando tal vez que todo el pueblo lo respaldara frente a ese asesinato. Y tal vez Moisés dijo, si mato a este egipcio vamos a liberar a todo el mundo y hacemos un motín y chao, nos vamos. No, a él le tocó huir de Egipto porque lo iban a matar. Por haber matado a ese egipcio, fue el hombre más buscado en esa época. Y a él le tocó huir. Y estando en el desierto, Dios le dijo, ok, Moisés, yo te voy a usar a ti como el instrumento o el hombre para liberar al pueblo. Pero no va a ser a tu manera, no va a ser matando egipcios como lo hiciste hace unos años. Será a mi manera. Yo te voy a guiar y te voy a mostrar cómo se tienen que hacer las cosas. Y tú irás conmigo y yo iré contigo. Y yo pondré palabras en tu boca. Usted conoce la historia. Entonces, Moisés sabe que no puede solo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que uno entiende a lo largo de la vida es que uno creía que estaba haciendo las cosas de buena manera. Pero yo quiero decirle algo, hay una mejor manera, la manera de Dios. Entonces ahí es donde yo digo, Señor, yo no puedo solo. Yo necesito que me ayudes. Y usted tal vez me está escuchando y está diciendo, yo he venido haciendo las cosas a mi manera, pensé que las venía haciendo bien, pero hoy tengo que reconocer con humildad que necesito de Dios. Que no puedo seguir caminando solo. Necesito a Dios para que mi hogar se restaure. Necesito a Dios para que mi vida cambie. Necesito a Dios para tomar otro camino. Necesito a Dios. ¿Qué otra cosa necesitamos o qué otra cosa logramos cuando tenemos humildad? Aceptamos el consejo. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 20. Escucha el consejo y acepta la corrección. Aquí hay dos cosas que se relacionan. Necesitamos humildad. Uno, para escuchar el consejo. Y dos, para aceptar la corrección. Y dice, y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.
Así como yo tengo que reconocer ante los hombres que me he equivocado y tengo que pedir perdón, pues de la misma manera yo me tengo que acercar al Señor y decir, Señor, perdóname porque tal vez me he equivocado. No solo quiero escuchar tu consejo, sino quiero también recibir tu corrección. Hay personas que escuchan el consejo, pero les cuesta muchísimo trabajo recibir la corrección, porque piensan, como lo dijimos hace un rato, que ellos no se equivocan, que esa es la manera en la que se hacen las cosas. Y nosotros hemos aprendido con el paso de los años que al revestirnos de humildad para acercarnos a Dios, encontramos aquí en su palabra consejos, instrucciones, mandamientos, preceptos. Hay cosas que usted tiene que entender de una manera. Hay una cosa que se llama consejo. Dios te aconseja, pero hay mandamientos que Dios espera que tú y yo cumplamos, que tú y yo pongamos en práctica. Hay cosas que Dios de manera clara establece como mandamientos para nuestra vida. Quieres que te vaya bien y entonces Dios te habla. Y hay personas que toman esto como un consejo y dicen, ok, lo escuché, me parece bonito, pero al final soy yo quien toma la decisión de si lo hago o no lo hago. Esas personas necesitan tener humildad. Esas personas aún tienen orgullo en su corazón. Porque la mejor cosa que uno puede hacer en la vida es acercarse a Dios. Es reconocer que sin Dios no voy ni a la esquina. Muchas personas que están escuchando pueden decir, mi matrimonio se restauró, mi economía se restauró, recuperé a mis hijos, recuperé mi matrimonio, restauré la relación con mi esposa, porque atendí la instrucción de parte de Dios, porque me humillé ante Él, porque reconocí que el camino que llevaba era un camino de destrucción. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero terminan siendo caminos de muerte. Y usted hoy puede decir, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, y porque algún día me alcanzaste. Gracias porque algún día alguien me presentó a Jesucristo. Y hoy mi vida camina en tu orden. Hoy hago las cosas a tu manera. Necesitamos humildad entonces para recibir el consejo y para atender a la corrección. Dice la palabra, llegarás a ser sabio. Una cosa más, necesitas humildad para administrar bien el poder que Dios te ha entregado. Hay personas que cuando tienen un lugar de autoridad, se llenan de orgullo y no saben gobernar ni siquiera su casa. Puede que hayan comenzado bien en algún momento, pero a medida que pasó el tiempo, a medida que se llenó de vanagloria y de orgullo, empezó a caminar de una manera diferente a como Dios esperaría que caminara. Yo me detenía a revisar una historia en Segunda de Crónicas, y es la historia del rey Usías. Así como a este rey le ocurrió, a muchos otros reyes les ocurrió. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 6. Dice la palabra, Usías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad. Además construyó ciudades en la región entre los filisteos. Dios lo ayudó en la guerra contra los filisteos. Y uno se da cuenta cómo el Señor lo respaldaba. El versículo 4 de ese capítulo dice, Usías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Entonces uno ve allí un hombre humilde, un hombre que ha empezado a levantar un reino de una manera correcta, haciendo lo que le agrada a Dios. Pero a medida que fue ganando fama y poder, el orgullo halló cabida en su corazón. En ese mismo capítulo, en el versículo 16, dice la palabra, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante,
lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el trono del templo del Señor para quemar incienso en el altar. Los reyes no estaban autorizados para quemar incienso. Quienes quemaban incienso eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes los que se encargaban de esa tarea. Pero él, lleno de orgullo, de altivez y de soberbia, dice la palabra que empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Tu autoridad en casa, como padre, no se impone. Tu autoridad se gana. Tu autoridad no se logra a punta de gritos. Tu autoridad se logra a punta de ejemplo, de buen ejemplo. Tú no tienes que gritar para mostrar la autoridad que tienes en la casa. Si tú eres un hombre con temor del Señor, si tú buscas agradar a Dios, te vas a dar cuenta que no necesitas hacer eso para entender el lugar que Dios te ha dado. Tu familia va a reconocer la autoridad que tienes en casa y va a respetar esa autoridad y te va a honrar como autoridad. Pero ejerce bien la tarea, ejerce bien el rol de autoridad. Ten humildad para decir: Señor, me has puesto en este lugar, me has regalado una esposa, me has regalado unos hijos, Dios. Lo único que quiero, Señor, es que mi matrimonio crezca, que se edifique y que a través de mi matrimonio yo te pueda glorificar a ti, Señor. Enséñame, muéstrame las cosas que tengo que hacer, muéstrame lo que tengo que dejar de hacer. No importa los años que usted lleve casado, no importa el tiempo que usted lleve de casado, no importa cuánto tiempo viene haciendo las cosas mal. Si usted se humilla delante de Dios, si usted busca la dirección de Dios, si usted busca el consejo del Señor, si usted atiende a la instrucción, si usted se humilla, si usted le dice: Señor, me rindo ante ti, mi corazón, Señor, se rinde ante ti, yo le aseguro que Dios va a transformar no solo su vida, sino su familia. Necesitamos tener humildad. Necesitamos tener humildad para recibir la corrección. Necesitamos tener humildad para aceptar el consejo. Necesitamos tener humildad para administrar bien el poder. Y necesitamos humildad para buscar a Dios. Usted se da cuenta que algunos hombres utilizan una kipá. Los judíos y los rabinos utilizan algo aquí sobre su cabeza, que se llama kipá. Algunos llaman kipa. Es un circulito en tela, tejido, que ellos se colocan aquí, sobre su cabeza. El significado de eso para ellos es muy importante. Para ellos, el tener esto aquí sobre su cabeza representa que sobre ellos siempre hay alguien. Yo no le estoy diciendo a usted que se compre una y se la ponga acá. No, porque somos cristianos, no somos musulmanes, no somos judíos, somos cristianos. Lo que yo quiero decirle a usted es que más que colocarse algo en su cabeza es que usted tenga un corazón humilde para decir: Señor, tú estás sobre mí, tú conoces mejor las cosas que yo, tu palabra me enseña y necesito que me enseñes. Y entonces usted va a la palabra con esa sed, usted va a la palabra en una actitud humilde, usted va a la palabra diciendo: Señor, necesito que me ayudes, necesito que me hables, necesito que me enseñes, necesito aprender a escudriñar tu palabra, necesito aprender, Señor. Quiero que me guíes, quiero que me muestres cada paso que debo dar, cada decisión que debo tomar. Necesitamos tener humildad para buscar a Dios. Una de las cosas que hemos entendido nosotros y que nos ha hecho sabios es entender nuestra dependencia de Dios. A medida que crecemos espiritualmente, entendemos que debemos depender más de Dios. Debemos buscarle más a Él, en una actitud humilde, ¿sí? Con corazones humillados, nos acercamos a Él. Algún día nosotros lo hicimos. Algún día nosotros tomamos esa decisión y nosotros esperamos que usted hoy, si nos está escuchando, esperamos que tome esa decisión, la decisión de reconocerlo a Él como su Señor y su Salvador personal. Dependencia es señal de sabiduría. Para muchos, dependencia es señal de inseguridad o de debilidad. Cuando nosotros le hablamos de humildad, le tenemos que decir: yo se lo dije hace un par de meses,
Nosotros no solo queremos que usted crea en el Señor Jesucristo, nosotros queremos que usted lo siga sus pasos, siga su ejemplo, camine junto a Él. Para eso, usted y yo necesitamos revestirnos de humildad, porque Dios seguramente nos va a decir, hay cosas que tienes que dejar de hacer, y así como hay cosas que tienes que dejar de hacer, hay cosas que tienes que comenzar a hacer. Desaprender lo mal andado, abandonar las malas prácticas y empezar a cultivar una vida en el orden de Dios. Mire lo que dice Isaías, capítulo 2, versículo 12. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Señor, yo quiero que cuando tú me mires a los ojos, no veas un corazón arrogante, no veas un corazón orgulloso, no veas un corazón altanero. Quiero que veas en mí un corazón humilde, un corazón que dice, Señor, te necesito. Necesito ayuda, necesito consejo, necesito instrucción. Necesito que me enseñes. Tal vez usted dice, hoy estoy viendo mi matrimonio completamente destruido porque he venido haciendo las cosas como pensé eran la manera correcta y usted ha entendido que no era la manera. Usted y yo caminamos durante mucho tiempo haciendo las cosas a nuestra manera. Hoy las hacemos a la manera de Dios y eso es lo que nosotros queremos que usted haga. Por eso yo quiero que usted ore. Oremos dándole gracias a Dios por su palabra y oremos diciéndole, Señor, cambia mi corazón de piedra y pon un corazón de carne. Quiero humillarme delante de ti. Quiero decir, Señor, sé que no me las sé todas, sé que necesito cambiar muchas cosas. Cierre sus ojos, por favor, y acompáñeme orando. Señor, Padre bendito, hoy oramos como iglesia, pero oramos cada familia, Dios, en cada lugar donde se encuentra, Señor. Oramos de todo corazón y pedimos, Señor, que escuches nuestra oración. Padre bendito, Señor, hay muchas familias, Señor, que hoy están pasando situaciones muy complejas en medio de ellos. Familias divididas, relaciones rotas, Dios. Oro, Padre, porque seas tú tocando el corazón de cada uno de ellos y llevándolos a entender, Señor, la humildad que tenemos que tener, Señor. El revestirnos de humildad, bendito Dios. Es tan importante, Dios, para relacionarnos de una buena manera, no solo con quienes tenemos a nuestro lado, sino contigo. Necesitamos humildad para reconocer ante nuestros familiares, hijos, ante nuestra esposa, ante nuestro cónyuge, que no nos las sabemos todas, que nos equivocamos. Necesitamos humildad, Señor, para entender que no somos perfectos, que el único perfecto eres tú. Necesitamos humildad, Señor, también para acercarnos a ti, para entender que a través de la palabra traes consejo a nuestra vida, traes corrección, traes instrucción. Necesitamos tener humildad para acercarnos a ti, Dios, y decirte, Señor, ayúdanos, guíanos y enséñanos tu camino, Señor. Yo oro y doy gracias por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos llene, Señor, y que la humildad en nosotros sea evidente. Es nuestra oración, Jesús, oramos en tu precioso nombre. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.